Permítame en primera medida extender mi más sincero agradecimiento al Instituto Colombiano de Derecho Procesal en cabeza de sus directivas y en particular al querido presidente Jairo Parra Quijano por la oportunidad que se nos brindó en intervenir en este foro a través de una dinámica que apunta en desarrollar temáticamente lo que se ha considerado un tema de actualidad. Esta es una experiencia que se va a poner en práctica por primera vez en este escenario. Aspiramos y esperamos que les guste, que sea del agrado. Con el doctor Ulises Canosa y con el doctor Tejero tuvimos la posibilidad de deliberar respecto a qué temas podíamos eventualmente abordar para este ejercicio académico. No resulta fácil hacer esa escogencia en la medida en que es claro que en este país proliferan multiplicidad de normas, pero de igual manera es claro que el tema atinente es el que nos conmina a analizar lo relacionado con el proyecto de reforma a la ley estatutaria. Recientemente en esta legislatura fue radicado por cuenta del Gobierno Nacional una propuesta que busca a través de 15 artículos reformar algún articulado de estas disposiciones, fundamentalmente para apuntar 3 ejes temáticos que hemos considerado de la deliberación. El primer eje temático es lo relacionado con el sistema de la oralidad, la propuesta de incorporar sistema de oralidad en algunos ordenamientos procesales. El segundo eje temático apunta a incorporar lo que se ha denominado la devolución de lo actuado, específicamente en lo relacionado con procesos ejecutivos. Y por último, algunas reflexiones que se hará por frente a la mesa respecto a lo que se conoce dentro de la propuesta como la posibilidad de la casación por vía selectiva. Planteadas así las cosas, el problema fáctico que se nos indica a través de esta propuesta gubernamental es si evidentemente hay un problema de congestión judicial en nuestro país. Definitivamente en todos los foros y todos los escenarios se menciona esta problemática, y qué mejor que la estadística del Consejo Superior de la Judicatura para aproximarnos a esa realidad. Es así como, por información obtenida de la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico del Consejo Superior de la Judicatura, se logró determinar el comportamiento de los casos en la jurisdicción ordinaria, tanto en el año 2004 como en el año 2005, cifras que son precisamente el soporte para la exposición de motivos contenidos en este proyecto. En ese orden de ideas encontramos como, en lo que respecta a la jurisdicción ordinaria, discúlpame técnica, la tecnología, el doctor Francisco no está contando el tiempo. Gracias, me disculpas. En lo que respecta a la jurisdicción ordinaria, esta estadística nos indica que al inicio de esta anualidad existían alrededor de 2.237.318 casos pendientes por resolver, en donde particularmente observamos como 1.051.045 tienen trámite y 1.186.273 sin trámite. Esta es una variable que nosotros hemos podido identificar dentro de esta estadística porque a la par nos da pie para deliberar frente a lo que en su momento se conoció como la petición, porque a juicio del doctor Tejero y el mío propio consideramos que se está reviviendo institucionalmente esta figura. Disgregada esta estadística de la jurisdicción ordinaria, encontramos que en la jurisdicción civil hay un total de 1.437.618 casos, de los cuales 1.467.010 casos, de los cuales ustedes más adelante verificarán cuál es el comportamiento en relación con los casos radicados en el año 2005. En lo que respecta al inventario del año 2005, encontramos como para este momento existe un total de 1.507.618 casos representados con el siguiente componente: 510.487 casos con trámite y 1.007.349 un inventario inicial de casos sin trámite.
Si uno hace la comparación de los casos inicialmente radicados en el año 2004 versus los relacionados con el año 2005, encontramos una diferencia de alrededor de 80.606 casos, que sería el rezago que paulatinamente ha hecho que se hable en Colombia de una mal denominada crisis del sistema judicial, pero que se traduce a la postre en un problema de congestión judicial. En este cuadro encontrarán ustedes un componente interesante en cuanto que está reflejada la estadística en lo que respecta al comportamiento en cada uno de los tribunales superiores del país, y vale la pena resaltar particularmente el caso de Antioquia, Arauca, San Andrés, Yopal, donde evidentemente esa proporción 2:1, que es la característica constante de procesos sin trámite versus los que están con trámite, es variable, es decir, aquí la constante se invierte. Ahora bien, este tal vez es el indicativo más interesante de esa estadística, por cuanto que de los 1.507.618 casos a los que hice alusión para el año 2005, encontramos como el 56% de las actuaciones corresponden a procesos de ejecución. Esta estadística llama la atención de igual manera porque para el caso de ejecutivos hipotecarios aparecen reportados con un estándar del 1%, pero adelantadas las indagaciones de rigor se determinó que ese componente obedece al hecho de que ahí está graficado solamente los ejecutivos hipotecarios de mayor cuantía, es decir, los de menor cuantía forman parte del pastel correspondiente al 55%. Esa cifra lo que nos indica, por tanto, es que alrededor de 1.245.000 casos del total del universo denunciado anteriormente corresponden a ejecuciones, y eso ya nos lleva a reflexionar frente a la propuesta que se ha adelantado en este proyecto de adelantar o llevar a cabo el levantamiento de medidas cautelares. Obviamente, en una situación de esta naturaleza se tiene que hablar de crisis, en cuanto que el sistema judicial no resulta idóneo ni propicio para atacar una situación, como hemos denominado, situación coyuntural de cúmulo de despacho o de proceso en el despacho judicial. Pero quiero llamar la atención e insisto en ese tema porque encontramos con el doctor Tejero cómo ese componente indica que hay una proporción de 2:1 de casos que están con trámite por cuenta de los sujetos procesales versus unos casos que están sin trámite, y en el Consejo Superior de la Judicatura la información que se tiene es que son asuntos que están pendientes por un acto procesal que debe ejecutar el interesado. Naturalmente que esa composición lo que nos conlleva a afirmar es que en tratándose de procesos ejecutivos, una vez materializada la medida cautelar, parece que el acreedor no le asistiría al interés de continuar con ese trámite, y ello significaría que estos procesos estén llenando las estadísticas, pero en la práctica no tengan actuación alguna. Planteadas así las cosas, entonces diríamos que evidentemente hay un problema de congestión judicial. Por eso, dentro de la propuesta de reforma de la ley en cuestión, se plantean básicamente los 3 ejes temáticos a los que hice alusión al comienzo, es decir, la incorporación de la oralidad. Y fíjense cómo dentro de la propuesta de reforma de ley estatutaria se señala en el artículo 15 la necesidad de crear una comisión para la incorporación de la justicia oral y pronta justicia, integrada por el Ministerio de Justicia y del Interior, por 2 senadores, 2 representantes de la Comisión Primera y 3 representantes de la sociedad civil. Y en la parte interesante de esta propuesta es sin lugar a dudas el hecho de que esta comisión recibirá las observaciones que para el efecto formule la Comisión Intersectorial para la incorporación de la justicia oral en los procesos civiles, de familia y agrarios. De todos es conocido porque así se ha ambientado a lo largo de los congresos, que en el Instituto se ha venido trabajando de manera sistemática desde hace 3 años en un proyecto de Código General del Proceso, al cual tendré la oportunidad de referirme más adelante. De tal suerte que si revisamos y recordamos la ponencia del doctor Ángel Landón y Sosa el año pasado, cuando nos exponía la situación del Código General de Proceso de Uruguay, planteaba este maestro, a propósito de la cita que hace de Carneluti, que 4 son las bases fundamentales sobre las cuales puede descansar un proceso de descongestión judicial o una actividad de descongestión, y por lo tanto conlleva a la eficiencia y a la eficacia judicial. Esos 4 tópicos tienen que ver con la realidad nuestra, con la realidad cotidiana. En primer lugar, unos jueces altamente capacitados. Es claro que el Consejo Superior de la Judicatura ha venido trabajando en esta labor cotidiana de capacitación a través de la formulación de propuestas de avanzada que desafortunadamente no han tenido eco, pero que de igual manera han llegado a plantear, por ejemplo, la posibilidad del juez director del proceso a través de la incorporación de acuerdos procesales como mecanismo para dinamizar la actuación procesal.
Un segundo componente para ese logro es, sin lugar a dudas, la infraestructura judicial necesaria. Y es aquí tal vez donde puede existir algún óbice, alguna limitante, por cuanto que si se presenta o se pretende incorporar un sistema sustentado en la realidad, definitivamente la infraestructura pasa a ser de vital importancia para el cometido de esta modalidad de actuación. En tercer lugar, hablamos de una ley procesal moderna, y es claro porque así se ha venido trabajando en la actualización del Código de Procedimiento Civil y en particular en proyectar lo que se ha conocido en el seno del Instituto como un Código General del Proceso. A mi juicio, con la incorporación de ese artículo 15 y en la medida en que el proyecto de ley prospere, sin lugar a dudas, esas actividades que hagan el Instituto va a ser de vital importancia para este cometido. Y por último, es un problema que involucra necesariamente a las universidades y en particular a quienes detentamos la calidad de docentes, está el problema de cambio de cultura en los futuros abogados. Ya no se debe pensar en el abogado litigante, en el abogado que está cazando pleitos, sino por el contrario en el abogado con capacidad de concertar a través de unos mecanismos alternativos de solución de conflictos, en donde naturalmente el proyecto hace énfasis frente a este aspecto. En ese orden de ideas, entonces le daría paso al doctor Tejero para que nos exponga algunos aspectos de este tema.